XVI y XVII del medievo. De las figuras más interesantes de la pintura toledana del siglo XIX y que desgraciadamente pues, ha permanecido en el olvido, incluso a pesar de haber cumplido ya los 100 años de su nacimiento. Incluso tendríamos que haber celebrado el 200 aniversario de su nacimiento. No voy a hablar de los manuscritos de la catedral, como todo el mundo puede comprobar. No voy a tratar la cultura china a pesar de la presentación curricular. Y paso, como digo, a compartir ya la pantalla para hacer visible la portada de mi presentación y, por tanto, tomar las riendas de la conferencia en cuestión. ¿Se ve correctamente? Sí, perfecto, Jaime. Bien. Bueno, como decía, la ponencia de hoy, la comunicación que tenemos prevista para la tarde de hoy, va a versar sobre una de las figuras, a mi juicio, más interesantes de la pintura del XIX en Toledo, que es la figura del pintor toledano, Cecilio Pizarro, y que he titulado Un pintor de Toledo a inicios del romanticismo. La figura de muchos pintores que han formado parte de la historia de nuestra ciudad, sobre todo lo que se ha ido produciendo con todos ellos, es la construcción no solamente de un proceso estilístico a lo largo del siglo XIX, incluso a principios del siglo XX, que va a ir desarrollándose en torno al movimiento romántico y al movimiento realista, sino que también esta serie de pintores, entre los que quiero incluir, por supuesto, a Cecilio Pizarro, construyen la imagen de Toledo a efectos del concepto del viajero y el concepto del posterior turismo. Por tanto, podríamos indicar que Cecilio Pizarro es uno de esos pioneros que va a ir construyendo la imagen de una ciudad que hasta la fecha había quedado muy desdibujada, prácticamente reducida a algunas estampas, a algunas litografías o xilografías que se iban introduciendo en los libros más bien enciclopédicos, en las publicaciones enciclopédicas o libros de viajes que estaban desarrollándose ya desde la centuria de la Ilustración. Por tanto, Cecilio Pizarro es un personaje, desde la perspectiva de la ciudad de Toledo, que nos va a ir introduciendo en una imagen, que como vamos a ver a continuación a través de sus pinturas y sus dibujos, nos permitirá construir la imagen tópica de la ciudad de Toledo a través del patrimonio, a través de sus costumbres, a través de su visión multicultural. Su nacimiento tuvo lugar el 1 de abril de 1818, fecha recogida en su partida de bautismo, un documento que se ha podido encontrar en el Archivo Histórico Provincial de Toledo, por la razón de que Cecilio Pizarro fue recogido, dice el documento, en el colchoncillo de la catedral, es decir, en esa piedra con un pequeño colchón, con un pequeño cestillo, donde en la puerta del reloj se depositaban a los niños abandonados. Por tanto, fue un niño abandonado desde sus pequeños días de edad y fue trasladado, como dice el documento, a la inclusa que para la fecha se encontraba en el Hospital de Santa Cruz. Sabemos, un hospital fundado a expensas del mecenazgo del cardenal Mendoza y que naciera con esa doble función de hospital para curar a enfermos, pero también de hospicio para procurar un espacio de albergue a los niños abandonados. Por tanto, aún en el siglo XIX, en 1818, uno de los protagonistas de la pintura romántica toledana va a tener su conexión directa con este edificio hospitalario. Fallecerá ya en Madrid en 1886 en un proyecto en el que ya a lo largo de toda su vida ha ido conectando con la historia del arte, con la historia de las colecciones pictóricas, en tanto que, como indicaremos a continuación, fue incluso director del Museo de la Trinidad y conservador y restaurador del Museo del Prado. Tras los años de formación, ya todavía vinculado, por supuesto, a la inclusa de Toledo, aquí he recogido una imagen fotográfica del entorno del siglo XIX, una fotografía del fotógrafo Levi de 1880, donde se puede observar la fachada de la catedral, en ese ambiente, podríamos decir, melancólico, en ese ambiente decimonónico de muchísimas carencias, pero un ambiente en el que empezaba a sentirse la necesidad de la protección y de la puesta en escena del valor patrimonial que los monumentos de Toledo habían ido abandonando poco a poco a lo largo de los siglos, y sin duda el siglo XIX había contribuido no solamente al abandono o al olvido, sino también a la destrucción, con los acontecimientos que, como todo el mundo conoce, sucedieron a lo largo de la centuria. Y me estoy refiriendo en particular
a la ocupación francesa de múltiples monumentos y su ruina, así como a las consecutivas desamortizaciones y abandonos que se habían producido en el ámbito eclesiástico a lo largo de la centuria del siglo XIX. Cecilio Pizarro en este proceso formativo va a vincularse a una de las instituciones a las que quiero hacer referencia ahora, y es a la Real Academia de Nobles Artes de Santa Isabel de Toledo, una institución a la que voy a hacer, como digo, un pequeño guiño, porque también es muy importante para desarrollar la idea del patrimonio, la idea del estudio, desde una perspectiva academicista, muy en conexión con la Academia de San Fernando de Madrid, y que, como digo, Cecilio Pizarro se va a formar en el dibujo, en las matemáticas, en la geometría, en este ambiente académico, desde la fecha de 1833, que es el año de su primer ingreso, a 1839. Hay una errata en los datos de la pantalla. Sí, estoy hablando del siglo XIX, ¿vale? No del siglo XX. Por tanto, desde el año 1833 a 1839 va a actuar como alumno, y desde el año 1839 a 1846 va a ejercer de profesor sustituto, sobre todo por la valía que había demostrado en esos años de estudiante, en los que ya aparece en los documentos que se han podido rescatar de esta institución como merecedor de algunas medallas conmemorativas y de algunos premios primeros y segundos por su condición de buen dibujante, lo cual pues invitó al conjunto del claustro de profesores a hacerle partícipe del conjunto de la enseñanza en esta institución. La fotografía que pongo a continuación, seguro que todos reconocemos, es la imagen muy alterada por el paso del tiempo, sin duda alguna, del Palacio del Marqués de Malpica en la Plaza de Santa Clara en la ciudad de Toledo, y pongo esta imagen porque fue la primera sede que ocupó la Real Academia, o mejor dicho, la Real Escuela de Nobles Artes de Santa Isabel, fundada en 1817. Y pongo entre paréntesis el concepto de escuela porque realmente es el título aprobado por la Real Academia de San Fernando de Madrid, que decía que solamente podía existir una academia en todo el Estado y que, por tanto, el resto de escuelas en las que se practicara el estudio del dibujo, de la geometría, de la aritmética y de todas aquellas disciplinas que favorecían a los pintores de la época, no podían ser academias, sino escuelas. Y, por tanto, aunque la primera placa que se colocó en el edificio hizo referencia al término academia, tuvo que ser sustituida para acomodarse, diríamos, a los deseos de la propia fundación y a los deseos de la propia sede principal que estaría en la Academia de Madrid. En definitiva, se buscaba dar consolidación a la formación académica en el dibujo, a la consolidación académica en la formación de las bellas artes, a aquellos que, por sus capacidades, pudieran dedicarse a estos oficios. Y en múltiples provincias españolas se desarrolló este procedimiento académico dentro de una visión muy estereotipada de lo que era la academia, una visión excesivamente anclada en unos principios de los que prácticamente no se podía uno distraer, y que generaba un arte ciertamente frío, un arte muy, muy contenido en la ejecución dibujística, un arte excesivamente anclado en un parámetro todavía vinculado a los procesos de la Ilustración. Es en este ambiente academicista, en este ambiente de un dibujo riguroso, de un dibujo lleno de perspectivas, de un dibujo cargado, diríamos, de ese espíritu neoclásico, de ese espíritu ilustrado, en el que se va a formar nuestro protagonista de la tarde de hoy. El nombre, y hago esta referencia, el nombre de Santa Isabel, lo van a elegir los profesores y fundadores de la escuela, de la Real Escuela de Nobles Artes de Toledo, en honor a María Isabel de Braganza. Por eso utilizan el título de Santa Isabel, haciendo referencia a María Isabel de Braganza, que fue la esposa de Fernando VII y que había ayudado y había intentado con todos sus medios el que saliera adelante el proyecto del Museo del Prado. Todos conocemos, y sobre todo desde hace 2 años que se celebró en la efeméride de los 200 años de la fundación del Museo del Prado, los orígenes un poco de esta institución muy importante para nuestro país, y que tendría sus sólidos cimientos en una idea ilustrada, en una idea que procedía casi de la Revolución, una idea que procedía del pensamiento francés y que había iniciado el propio José Bonaparte, y que, a pesar
de la pérdida en esa guerra donde Napoleón ya no tenía nada que hacer en territorio español, es cierto que coge el guante o recoge el guante. Fernando VII mantiene la idea de un museo donde se expongan los cuadros de titularidad regia, de titularidad del propio rey, y en ese ímpetu la propia María Isabel de Braganza va a tener una constancia y por eso se le dedica con su nombre a la escuela o a la Real Escuela de Nobles Artes de Toledo. Es en este ambiente también donde aparecen algunos personajes distinguidos en la ciudad, como son algunos impresores a los que yo he querido dedicar cierto recuerdo, a uno de los más importantes como fue el impresor José de Cea, que tenía su imprenta en la calle de la Trinidad. Y lo traigo a colación porque es en el entorno, o creemos, a través de los pocos textos que se conservan, las pocas documentaciones que conservamos de este periodo, pero consideramos que los primeros trabajos de aquellos alumnos que se destacaban por el dibujo en la Escuela de Nobles Artes de Toledo habrían de ir dirigidos hacia la producción dibujística para silografías y litografías del ámbito de la imprenta y, por tanto, las publicaciones periódicas que iban a ir saliendo poco a poco en el entorno de la ciudad de Toledo. Por eso traigo a colación algunas publicaciones que he podido recoger de este periodo, todas ellas vinculadas al impresor José de Cea, y que pensamos, intuimos que el propio Cecilio Pizarro se va a buscar el primer trabajo en este ambiente de impresión, en este ambiente de grabados, en este ambiente, pues diríamos, vinculado a pequeños trabajos dibujísticos, en tanto que es ahí donde van a destacar estos pequeños alumnos. No podríamos definir esta creación como una creación profundamente intelectual, ¿no? Es una creación dibujística de una técnica muy exquisita o de una técnica muy perfecta porque habían desarrollado ese estudio a lo largo de los años de formación, pero aún les falta a estos actores del dibujo en el ámbito del 19 en Toledo el salto a la inquietud artística, a la innovación y a la proyección, por supuesto, en conexión con la ciudad de Madrid, a la que luego se va a dirigir a partir del año 1847. Bueno, pues todos ejemplos para que veáis que todo este tipo de dibujos que después pasaban a través de la estampa a los diferentes libros serán aquellos en los que se dediquen no solamente Cecilio Pizarro, sino todos aquellos que en el ambiente de la Real Escuela de Nobles Artes de Toledo pues se destacaban por el dibujo. El cuadro que tenemos a continuación podríamos considerarlo prácticamente uno de los cuadros que mejor reflejan el sentimiento que tenía Pizarro hacia la ciudad de Toledo, pues es un cuadro que se va a pintar en el año, porque aquí está fechado, 1841, y que se titula Una vista del claustro de la Inclusa. Claro, una vez que ya hemos indicado ese rasgo biográfico del propio Cecilio Pizarro en el entorno de su nacimiento, en el entorno de su abandono, en el colchoncillo de la catedral, su traslado, por supuesto, a la Inclusa, este cuadro, que sería uno de sus primeros cuadros, ya podríamos decir como maestro pintor, ya con cierta solvencia y con cierta creatividad y, por supuesto, dentro de un planteamiento subjetivo de pintar lo que considera interesante para él, interesante en un ambiente donde el patrimonio, donde los restos arquitectónicos, donde los diferentes monumentos van a jugar un papel esencial a lo largo del siglo XIX. Y digo además de eso nostálgico porque este cuadro va a permanecer en la propiedad de Cecilio Pizarro hasta su muerte. De hecho, el Museo del Prado compra el cuadro que tenemos en pantalla justo a los descendientes de Cecilio Pizarro tras su fallecimiento en el año 86. Hoy forma parte de la Pinacoteca Nacional y vuelve a insistirnos en esa idea de la importancia del patrimonio histórico-artístico de una ciudad que empezaba a despertar, que empezaba a reclamar para sí y para los demás la importancia de un patrimonio que no solamente era el patrimonio de corriente hispano-musulmana, sino un patrimonio que estaba también afincado en las estéticas del gótico, del renacimiento, que permitía, a través de una visión detenida del conjunto histórico-artístico de Toledo, una explicación realmente compleja de lo que significó la historia del arte en nuestra ciudad. Esa idea del resurgimiento patrimonial hemos de agradecérsela a estos pioneros de la reivindicación del patrimonio histórico-artístico a pesar de la ruina que van a reflejar en algunas de sus obras. La influencia del dibujo académico va a ir también en proyección en la idea del propio Cecilio Pizarro desde ese dibujo lineal, en perspectiva, perfectamente enmarcado en las pautas
del neoclasicismo o de la Ilustración hacia un desarrollo donde empieza a tomar un protagonismo especial el romanticismo, y después, ya acercándonos al siglo XX, volveremos otra vez a ver, no será en la tarde de hoy, las pautas realistas en otros pintores como Ricardo Arredondo o José Vera, donde ya empezamos a abandonar ese romanticismo imperante en la década de los años 70 o de los años 80 del siglo XIX, y volveríamos otra vez a un realismo reivindicativo del patrimonio histórico-artístico de la ciudad de Toledo. Hoy, aunque el cuadro, como he dicho, pertenece a la propiedad de la Pinacoteca Nacional, está depositado en la sede del Tribunal Supremo de Justicia de Castilla-La Mancha en la ciudad de Albacete. Y es curioso que podamos observar cómo en la parte inferior aparece un personaje que no es otro que el propio pintor, el autorretrato del pintor, que ya se está dibujando, que ya se está introduciendo en el escenario artístico de Toledo como dibujante. Si nos acercáramos a la imagen, podemos ver que está tomando una serie de notas, lo cual utilizaré también como recurso para hacer un pequeño recuerdo de uno de los ejemplos dibujísticos más importantes que conserva el Museo del Prado, como es el cuaderno artístico, el cuaderno de dibujos que pudo adquirir el Museo del Prado en 2004, procedente de ni más ni menos que de la mano del propio Cecilio Pizarro. Por tanto, dibujante, profesor, director del Museo de la Trinidad, un personaje que creo merece la pena recordar a pesar del olvido y a pesar, pues, de que en el año 2018 nadie hizo un guiño especial a un protagonista de Toledo como es al que hoy dedicamos nuestra tarde. En el entorno de la misma ciudad, la figura de Casiano Alguacil la traigo un poco a colación, es un poco diferente porque está vinculada al ámbito de la fotografía, pero como veremos a continuación, la fotografía en el siglo XIX, sobre todo a partir de la década de los 60, empieza a ser un elemento fundamental para los pintores. Pintores que empiezan a salir al exterior, empiezan a salir a la calle a tomar apuntes, a tomar notas, y que ahí el libro de dibujos al que haré referencia y que se conserva actualmente en el Museo del Prado, ese salir a tomar los apuntes que después el impresionismo va a utilizar casi como un elemento identitario en la pintura al plein air, la pintura al aire libre, también va a tener influencias importantísimas a través de la fotografía. La fotografía es el recurso científico a partir del cual somos capaces de captar una imagen sin necesidad de estar en el exterior. Nos la llevamos y estamos delante de esa imagen fija, real, absolutamente verosímil del objeto que queremos representar, con sus luces, con sus sombras, y por tanto está facilitando en mucho la vida de los pintores, la vida del taller, y por tanto también, por supuesto, en la obra del propio Cecilio Pizarro, que no tanto con Alguacil, pero sí con otros fotógrafos anteriores a Alguacil, como es el propio Jean Laurent, al que haré referencia también en nuestro programa de la tarde de hoy. Pero sin duda alguna quería hacer también este pequeño guiño al fotógrafo Alguacil, nacido en Mazarambroz en 1832 y muerto en Toledo en el año 1914, y que, como seguro saben, su colección de cristales fotográficos está en un buen estado y perfectamente conservada en el archivo municipal del Ayuntamiento de Toledo. En el entorno de la pintura del 19 no podemos olvidar a la influencia que vamos a ir recibiendo del exterior. Si no hubiéramos recibido la influencia del exterior, posiblemente la pintura en España y también, por supuesto, la pintura en Toledo habría ido de la mano casi siempre de una no evolucionada proyección pictórica academicista. Repito, en esa proyección pictórica en la que se formó el propio Cecilio Pizarro. No quiere decir que la pintura academicista sea una pintura a desdeñar, en absoluto. Lo que pasa es que ya en el siglo XIX es una pintura descontextualizada, es una pintura que no ha evolucionado, es una visión profundamente anclada en unos márgenes de los que prácticamente no puede sobresalir. Y eso impide la creatividad, impide la proyección a los artistas para generar movimientos nuevos. En este caso, la influencia del exterior y en particular de David Roberts, al que esperemos que el próximo año, si no es en este, podamos dedicarle una exposición que se estaba preparando, pero que con motivos de la pandemia COVID-19 ha tenido que paralizarse. Vamos a saber, a través de esa exposición, aunque ya es muy conocida su figura, la importancia que tiene su obra pictórica en el desarrollo del romanticismo en la pintura de España. Y tenemos una pintura que pertenece al Museo del Prado y que está expuesta
en la parte superior de la Pinacoteca Nacional, y que procede del pintor británico David Roberts, y que se titula El Guadalquivir y la Torre del Oro. En ese ambiente que no deja de atender al dibujo, por supuesto, pero que es un dibujo mucho más indefinido. Es un dibujo que ya ha perdido esa línea rigurosa que obligaba a la academia y que empieza a construirse a través de una atmósfera mucho más elocuente y evocadora, que es la que genera el pensamiento romántico. El romanticismo no está eludiendo la realidad, pero sí es cierto que la está ordenando a través de un sentimiento subjetivo, que es el que genera el propio pintor, en un ambiente siempre cargado de cierta nostalgia. Una nostalgia que bien puede estar vinculada a una actividad mercantil, como es la que pareciera reflejarse en este río Guadalquivir, o la nostalgia del paso del tiempo, la nostalgia de la perfección arquitectónica de edificios que después han pasado a la ruina. Ese ambiente nostálgico, ese ambiente de alguna manera revisionista, está muy presente en la pintura del romanticismo español, y será David Roberts quien lo introduzca en nuestro territorio, en particular en su estancia en Sevilla, donde va a coincidir con una de las figuras clave que para nosotros, para Toledo y también para el propio Cecilio Pizarro, va a ser fundamental, y que no es otro que Genaro Pérez Villamil. Un poco por hacer un pequeño guiño también a David Roberts en el ámbito toledano, aquí tenemos esa visión del puente de Alcántara, con el río Tajo, los restos conservados del artificio de Juanelo, el castillo de San Servando. Es cierto que la pintura romántica va a introducir un elemento fundamental, que no solamente es esa atmósfera muy característica, esos colores a veces tenebrosos, esos cielos crepusculares, sino que también el romanticismo, en esa idea casi poética de la construcción pictórica, va a introducir elementos absolutamente irreales, elementos inventados. La pintura del romanticismo, a diferencia de la pintura del neoclasicismo, es una pintura evocadora, y en ese evocar tiempos pasados va a introducir, como en la poesía, profundas fórmulas inventadas, recreadas. Si hacemos referencia a la literatura, no hay nada mejor que volver la mirada a los cuentos de la Alhambra de Washington Irving para darnos cuenta, nunca mejor dicho, de ese trasfondo, ¿no? Profundamente inventado, profundamente evocador de un momento, de un instante, que en un porcentaje amplio está recreando un acontecimiento que no sucedió de tal manera como la literatura nos relata. Pues de esa manera, inventada, exagerada, subjetivamente tratada a través de una pincelada muy, muy efectista, serán los elementos que constituyan, los ingredientes que constituyan la esencia misma de este romanticismo. Que, por cierto, no es el romanticismo en el que se va a formar, y quiero insistir mucho en ello, en el que se va a formar Cecilio Pizarro. La obra de Pizarro es mucho más academicista, es mucho más rigurosa, es mucho menos efectista en cuanto a la atmósfera y en cuanto a la creatividad inventiva o poética a lo largo de toda su producción. Decía que Genaro Pérez Villamil, nacido en el Ferrol en 1807, va a ser sin duda alguna el que introduzca o el que fije esa visión romántica de la pintura española en el siglo XIX, porque es el que va a tener el contacto directo con David Roberts. Vemos siempre en la pintura de Genaro Pérez Villamil la huella dejada por Roberts. Por eso decía que si no hubiera llegado Roberts al territorio español, bueno, no sabemos el futurible de cómo hubieran sido los acontecimientos en la estética pictórica, ¿verdad? Pero sí es cierto que la figura de Robert es clave para comprender la evolución directa en la pintura de Villamil, y a través de Villamil en la pintura de otros muchos, incluido el propio Cecilio Pizarro. De Pérez Villamil tenemos en el ámbito de Toledo, porque nos estamos circunscribiendo a nuestra ciudad en estos momentos, tenemos el interior de la iglesia de San Juan de los Reyes, una obra de 1839, donde podéis observar no solamente ese carácter, diríamos, de la expresión de cuáles son las funciones de un edificio concreto, no solamente para el culto, sino también para algo que va a estar muy presente en el ámbito del romanticismo, que es el concepto del fin. La visión del fin de los tiempos a través de la idea de la muerte, a través de ese planteamiento que en muchos escenarios va a estar muy presente. En lugar de elegir un acontecimiento festivo, se suele elegir esa reflexión constante
al fin de los tiempos, a lo caduco de la vida, a esa visión donde, pues, desde la literatura a la pintura van a tener muy presente el concepto de lo finito, de lo que termina, de lo que no es eterno. Incluso también podéis observar, y como supongo que la mayoría, si no todos, habéis estado en alguna ocasión en el interior de la iglesia de San Juan de los Reyes, coincidiréis que la perspectiva que está eligiendo el propio Pérez Villamil es una perspectiva profundamente exagerada, es una perspectiva desproporcionada. Bien, no es que no sepa adaptarse a la óptica de la perspectiva real de San Juan de los Reyes, en absoluto. Está utilizando esta perspectiva de forma personal, de forma subjetiva, de forma voluntaria, queriendo engrandecer el escenario de una de las arquitecturas más interesantes para los románticos, como es la arquitectura estructurada en las fórmulas del gótico. Sin duda alguna, el gótico va a ser, entre todos, el estilo que más va a fascinar por lo que tiene de místico, por lo que tiene de elevación, por lo que tiene de realidad medieval, en un ámbito mucho más amplio que lo que pudiera haber sido el propio románico, y que en la ciudad de Toledo, San Juan de los Reyes, junto con la catedral, pero especialmente San Juan de los Reyes, va a ser el catalizador de este espíritu romántico, donde todos los ingredientes juegan un importante factor para la visión romántica del conjunto. También del propio Pérez Villamil conservamos, afortunadamente, y también en propiedad de la Pinacoteca Nacional del Museo del Prado, actualmente expuestas en su zona vinculada, en su área vinculada a la pintura romántica, un díptico con 42 vistas monumentales de ciudades españolas, un díptico elaborado por Gerardo Pérez Villamil entre 1835 y 1839. Insisto un poco en las fechas, porque son estas las fechas en las que el propio Cecilio Pizarro se está formando en la Academia de Toledo. Se está formando todavía como pintor. En el año 39 va a formar parte del claustro de profesores como profesor sustituto, y ya en España están desarrollándose algunas líneas de acción dentro de lo que es la estética del romanticismo, y que de alguna manera, por supuesto, van a tener cierta influencia en el pintor toledano. De este díptico de 42 vistas que tenemos delante, pues muchas, no recuerdo ahora mismo exactamente el número, pero muchas tienen que ver con la ciudad de Toledo, que junto con Sevilla o junto con Granada se van a convertir en los tres principales reclamos para ese valor patrimonial, para ese resucitar patrimonial que se va a introducir en algunas ciudades, no en todas, y por tanto este concepto de algunas va a tener mucho que ver con ese sabor hispano-musulmán que se podía deleitar el viajero en ellas, y que por tanto va a estar muy presente en la elección temática de cada uno de los pintores románticos de nuestro país. Simplemente, aunque sea de forma muy rápida, podéis ver por aquí la Puerta del Sol en este cuadrito que tenemos en la parte superior. Aquí uno de los soportales de la Plaza de Zocodover, la visión del Alcázar, todavía ruinoso, pues no había sido restaurado tras el incendio en época de la francesada, la Puerta de los Leones, la Torre de Santo Tomé, y creo que he traído algún pequeño ejemplo en tamaño grande para que veáis cómo la pincelada es muy, diríamos, rápida, es una pincelada muy potente, es una pincelada que ha perdido ya ese sabor neoclásico, ese sabor ilustrado del dibujo perfecto, del dibujo lineal, del dibujo exquisito, que de alguna manera era lo obligado, y que esa obligación impedía, por esos corchetes en los que estaba anclada la pintura academicista, impedía a los pintores un proyecto evolutivo, un proyecto creativo, que evidentemente tuvo que venir del exterior a través de pintores foráneos. Genaro Pérez Villamil elige Toledo, como elige Sevilla, principalmente ambas ciudades, para proyectar uno de las publicaciones más interesantes de la época. Repito, en la escenografía aquí tenemos la calle de Santo Tomé con la Torre de Santo Tomé, o la Plaza de Zocodover con el arco que había diseñado Juan de Herrera en esa reestructuración que se hizo de la plaza, un poco queriendo modernizar una plaza medieval, y por supuesto la visión del Alcázar en su parte del muro de Covarrubias. Veis que como la pintura o las estampas de esta época, y por supuesto el uso de la fotografía, va a ser también no solamente un elemento patrimonial que a efectos de la historia del arte y a efectos del estudio científico no solamente nos permite deleitarnos
de escenarios concretos, sino que nos permite conocer edificios u objetos que han ido desapareciendo a lo largo de los siglos, y en particular estoy haciendo referencia a este arco que, por supuesto, hoy no existe en la posición que lo vio Genaro Pérez Villamil. Decía que además Genaro Pérez Villamil tiene un proyecto muy interesante en el que ya vamos a recuperar la figura de Cecilio Pizarro, que es la publicación de la España artística y monumental. Aquí tenemos la portada del primer tomo del año 1842, un proyecto en el que todavía Cecilio Pizarro, cuando es de alguna manera invitado por Genaro Pérez Villamil para participar en el mismo como dibujante, todavía está afincado en la ciudad de Toledo. Pensemos que Genaro Pérez Villamil llega en la década de los 40 a la ciudad de Toledo, se encuentra con la necesidad de recurrir a pintores locales para una ambiciosa y rica producción pictórica, para después pasarlo al grabado y, por tanto, a la técnica de la estampa, a la publicación, y entonces no tiene otro sitio al que dirigirse que a la escuela o a la Real Escuela de Nobles Artes de Toledo. Y es ahí cuando entra en contacto directo con el propio Cecilio Pizarro, que ya era docente, que ya era profesor de dibujo, que había demostrado a lo largo de los años de estudiante y, por supuesto, posteriormente su valía como dibujante, y que le va a ir encargando obras de producción pictórica, de producción dibujística, para después trasladarla a través de la imprenta a la superficie del papel. Suponemos, por algunos documentos que se han encontrado y por algún pequeño dibujo que se conserva en el Museo del Prado, que la relación fue una relación cercana, fue una relación afectiva. De hecho, en el propio cuaderno al que haré luego referencia, que se conserva en el Museo del Prado, en el propio cuaderno de Cecilio Pizarro hay dibujos de Genaro Pérez Villamil. Eso quiere decir que compartieron, que se cedieron dibujos y que tuvieron un contacto, algo mucho más de lo que sería un contacto propiamente mercantil, una relación contractual para lo que sería el desarrollo de esta publicación, que sin duda alguna es una de las publicaciones que, como dije al principio de la comunicación, vuelve o insiste, mejor dicho, insiste en el valor patrimonial de las ciudades españolas, intentar recuperar el valor de sus edificios, de sus monumentos, empezar a recuperar la imagen de esos edificios que, a pesar de su deterioro, hay que salvaguardar en la memoria, porque la memoria, igual que la vida, igual que los edificios, es finita. Y por tanto, a través de las publicaciones enciclopédicas, a través de las publicaciones, se va a permitir que aquello que por natura es finito, tiene un fin, y que es efímero, pueda quedar grabada en la memoria de los lectores, de los viajeros, de los turistas, como hablaríamos después en el futuro, ya en el siglo XX. Entre los dibujos conservados en esta publicación tenemos, cómo no, una imagen sepulcral. No podían faltar. Insisto en que esto no es caprichoso, esto no surge aquí porque le apetezca simplemente colocar este sepulcro, sino porque el concepto del sepulcro, el concepto de la muerte, el concepto de la representación de lo finito, de lo que acaba, es uno de los ingredientes más notables de la pintura romántica, y por tanto no solo hay que atender a la técnica del romanticismo para hablar de pintura romántica, sino a la temática. Evidentemente aquí, en un dibujo que conlleva después una técnica de xilografía, de grabado a través de una placa de madera, evidentemente no se puede aplicar una pincelada, no vamos a encontrarnos algo desdibujado, no. Es el dibujo y por tanto tiene que ser muy lineal, pero el romanticismo está presente en la elección de los temas, en la elección de los modelos, y por supuesto una de sus elecciones va a ser la tumba del cardenal Mendoza, del cardenal Tavera, que además, como todos conocéis seguro, nos encontramos ante una de las tumbas del Renacimiento más interesantes por ese reflejo físico de lo que son los rasgos propios de la muerte, e insistente en esa idea de la llegada del fin, de los tiempos. Bueno, pues esa idea romántica está presente también en estos dibujos que Cecilio Pizarro introdujo en la publicación con la que estaba trabajando el propio Genaro Pérez Villamil, y que durante varios años está a su servicio. En el último año de su estancia en Toledo, antes de que fuera trasladado a Madrid, como digo, ya catapultado por su proyecto, no solamente en los trabajos de impresión, sino también en los trabajos pictóricos, su figura empieza a ser
de alguna manera más reconocida en un ambiente intelectual, donde no grandes pintores están sobresaliendo y su figura va a destacar respecto de otras. Por tanto, en el año 47 se trasladará a la ciudad de Madrid. Pero antes de su traslado a Madrid va a terminar una serie de obras en las que ya observamos con claridad la introducción de la temática romántica. Por supuesto, no es posible encontrarnos un pintor, Cecilio Pizarro, semejante o idéntico a la gran producción romántica de Genaro Pérez Villamil y, por supuesto, tampoco a la figura pictórica de David Roberts. Son personajes diferentes, en contextos diferentes, en formaciones diferentes. Pero en este cuadro, que pertenece al Museo del Romanticismo y que es una obra de 1846, con el claustro de San Juan de los Reyes, la visión de los ingredientes románticos es múltiple. Por un lado, la elección de una arquitectura gótica. Como hemos dicho, el gótico va a ser, entre todos los estilos, no exclusivo, por supuesto, pero sí uno de los protagonistas de la elección patrimonial de los pintores, de los escritores, de los poetas. En el gótico se va a observar esa visión casi mística de la arquitectura medieval. Por otro lado, la ruina no nos va a ofrecer una visión de San Juan de los Reyes en el esplendor máximo de las crujías que se han conservado a pesar de la explosión del incendio en la época de la francesada. Podía haber elegido otra crujía. Subjetivamente, Cecilio Pizarro podía haber elegido la crujía que no había sido dañada. Por eso, es muy importante que cuando estamos delante de una obra pictórica nos preguntemos cuál es la razón por la cual el pintor elige esta visión decrépita, esta visión absolutamente ruinosa, cuando existe la alternativa de elegir la visión gloriosa de una de las crujías del claustro que no ha sido afectada por la destrucción de la guerra con los franceses. Por tanto, la idea de lo finito, la idea de ese drama que supone la pérdida del patrimonio, la idea de lo que fue en el pasado el esplendor, lo que es en el presente la melancolía, está muy inherente en el pensamiento romántico, está muy permanente en la elección de ciertos temas o en la elección de ciertas visiones. Y por supuesto también la introducción de personajes. Será muy habitual en la visión pictórica del romanticismo la introducción de personajes. No serán solo arquitecturas de alguna manera que revalorizan lo que es el patrimonio en sí, sino que suele haber actores, suele haber algún tipo de personaje. En esta ocasión nos encontramos un personaje vestido de forma popular, lo cual también nos va a servir de cierta herramienta a la hora de acercarnos a la vestimenta de cada uno de los periodos, y le vemos ahí pues agachado, melancólico, apesadumbrado, con la cabeza inclinada y con la mano en la frente, como lamentándose, como de alguna manera esa visión casi de reflexión constante ante el paso del tiempo. Bueno, pues esa visión constante ante la ruina, ante el paso del tiempo, ante lo abrupto de la guerra, ante la pérdida del patrimonio, está perfectamente reflejado en este cuadro de San Juan de los Reyes del autor toledano. Como he dicho, y voy a ir intercalando en alguna ocasión algún pequeño dibujo, esas ruinas del claustro no van a ser las únicas que se van a proyectar. No solamente va a ser Cecilio Pizarro, sino que a partir de dibujos, a partir de diferentes estampas, va a multiplicarse el concepto de la ruina, y en particular una de las figuras, una de las estampas más requerida para la fecha es el claustro destruido, o la crujía, para ser más exactos, del claustro destruida en el monasterio de San Juan de los Reyes. Y en uno de esos dibujos de su cuaderno, conservado afortunadamente con más de 300 imágenes, es un cuaderno espectacular que, como digo, el Museo del Prado pudo comprar afortunadamente, estaba en el mercado nacional y pudo adquirirlo en 2004, y tiene más de 300 imágenes, que es en realidad tan importante como disponer delante de nosotros de un lienzo de grandes dimensiones, porque es la vida del artista en su faceta de ir tomando notas en cada uno de esos rincones que subjetivamente elige, y que después esas notas que va tomando a lápiz, esas notas que va tomando a carboncillo, esas notas que en ocasiones pueden estar abocetadas, le van a servir para la producción pictórica de mayor formato. Pero en ocasiones nunca vuelve a utilizarlas para otro tipo de
para otro tipo de pinturas y quedan ahí como exclusiva visión y que a efectos de los estudios científicos en estos momentos para los historiadores del arte nos supone un elemento, una herramienta fundamental para conocer no solamente lo que se hizo a efectos de grandes cuadros, sino lo que se pretendía captar a través de la vista, a través de esos pequeños rasgos del dibujo en los cuadernos que en muchas ocasiones de muchísimos autores se han perdido, se han desmembrado y han pasado a mejor vida. Afortunadamente, el cuaderno de dibujos de Pizarro lo tenemos conservado en el Museo del Prado. He aquí una de esas visiones y que, como observáis, empieza a introducir un elemento muy subjetivo y de alguna manera inventado. Está San Juan de los Reyes, está la elección de la crujía destruida, pero con cierta perspectiva inventada, y la introducción de un personaje que podría ser un soldado medieval, todavía con la ballesta, que no tiene nada que ver con el contexto histórico de las guerras del siglo XIX, que no tiene nada que ver con el contexto histórico de la destrucción de la lucha entre españoles y franceses por la propiedad del reino o por la sucesión del reino. Por tanto, quiero que entendáis también cómo a través de estos pequeños toques dibujísticos, Cecilio Pizarro empieza a comprender, empieza a entender lo que significa esa visión romántica de ir introduciendo elementos creativos, elementos poéticos, elementos literarios en la pintura del XIX. Otra de las obras del mismo año, de 1846, es esta vista del interior de Santa María la Blanca. En esta ocasión, como podemos observar, no tiene ningún elemento personal, no hay ningún personaje que pueda ayudarnos a tener una visión más creativa del espacio pictórico, pero sí es cierto que Santa María la Blanca se va a convertir, incluso por encima de la Sinagoga del Tránsito, se va a convertir posiblemente en uno de los edificios más pintados, más estampados y más fotografiados, porque sin duda alguna en ella se recogen múltiples sensibilidades de la historia de Toledo, incluso, ¿por qué no?, de la historia del conjunto del reino. Es una sinagoga, por tanto, la presencia del mundo sefardí en una ciudad de Toledo, de la que después fueron expulsados, la visión de una arquitectura que tiene ese sabor también hispano-musulmán, dentro de las pautas del carácter mudéjar de la arquitectura, por tanto, y que además se conserva de una manera bastante correcta en su posición original. Esa idea de conservar lo que podría haber desaparecido, esa idea de mantener lo que podría haber desaparecido, va a ser una de las visiones más interesantes por las pinturas y dibujos del romanticismo, que insisten mucho en recrear este tipo de escenarios que son profundamente diferentes al resto de Europa y que cuando Genaro Pérez Villamil o el propio David Roberts están delante de arquitecturas semejantes a esta, es lo que realmente fascina, porque eso es lo que después va a salir al exterior, lo que va a cruzar las fronteras y lo que va a hacer que la imagen de Toledo o la imagen de Sevilla o la imagen de Granada se catapulte en la visión romántica del pensamiento foráneo y empecemos a convertirnos en lugares profundamente visitados por múltiples viajeros. Por tanto, Cecilio Pizarro está justo construyendo ese escenario en el que otros que ya han sido más encumbrados, y en efecto el propio Villamil pues, es muy reconocido en el ámbito de la historiografía española, pero Cecilio Pizarro también está en ese periodo, en ese escenario de puesta en escena, de revalorización de un patrimonio multicultural que se ha conservado y que tenemos que hacer testimonio gráfico de él a través de la pintura, a través del dibujo. Bueno, aquí tenéis una imagen que se ve muy flojita porque es una de las hojas de ese cuaderno de dibujo, manuscrita por el propio Pizarro, pero donde podéis ver, una vez más, pues esos toques, esos dibujos que a mano alzada pues hacía in situ el propio Pizarro en el año 42. Fijaos, esto es del año 42, la que hemos visto es del año 46, y no es una copia exacta, pero sin duda alguna la influencia, la temática, la elección de ciertos monumentos es interesante. El propio Villamil, en la España artística y monumental, él mismo que actúa, no solamente deja la tarea dibujística a sus compañeros en el conjunto de los pintores, sino que él mismo ejerce de pintor y tenemos pues magníficas estampas de su producción, como esta imagen desde el interior de Santa María la Blanca.
creo que podemos insistir una vez más en la formación de Pizarro y la formación de Villamil. Villamil ha bebido absolutamente, ha compartido años, ha compartido la experiencia del romántico Roberts y por tanto es mucho más efectista en esta idea de lo finito, en esta idea de la ruina, en esta idea de los personajes, en esta idea de los tópicos que empiezan a surgir, porque fijaos cómo aquí se nos proyecta una imagen pues ciertamente ruinosa o ciertamente desconchada de los muros, con personajes que pueden ser mendigos, ocultos y guarecidos en las diferentes naves, frente a la ausencia de esa ruina, a la ausencia de esa imagen decrépita que todavía podemos apreciar en el propio Cecilio Pizarro. Por tanto, en el mismo ambiente, en la misma proyección, en el mismo contexto histórico-artístico, pues hay diferentes variantes para comprender la evolución de cada uno de los pintores. Otro autor, en este caso de Gustavo Doré, en las publicaciones que se refieren a la imagen, a la ciudad de Toledo, no podemos olvidar la importancia de los libros de viaje. Ya en este caso, en el año 1862, una vez más, una de las protagonistas va a ser la sinagoga de Santa María. Fijaos que he dicho la sinagoga de Santa María y, como dije antes, mucho más importante, mucho más destacada que la sinagoga del Tránsito. También es cierto que para esas fechas la sinagoga del Tránsito estaba en proceso de rehabilitación, estaba en proceso de restauración, todavía había espacios utilizados como viviendas y, por tanto, el acceso y el esplendor que podían ejercer no era tal como el acceso al interior más o menos diáfano que ofrecía la sinagoga de Santa María la Blanca. Otro ejemplo más de José Vallejo y Galeazzo es esta imagen también del año 1848, una litografía a lápiz, donde podemos observar casi una visión cercana a los planteamientos que ha hecho Genaro Pérez Villamil en el planteamiento de una misma temática. Del propio Cecilio Pizarro también tenemos otras arquitecturas, como la Puerta del Sol del año 1846, con ciertos personajes, arrieros, ancianos, mendigos. Como digo, empezamos a introducir no solamente la arquitectura, sino empieza a surgir el concepto del tipo popular, de la imagen del personaje, la imagen de ese concepto tipológico que empieza a introducir modelos que después prosperan y que en muchas ocasiones se exageran. En particular, sobre todo eso va a afectar al ámbito andaluz, al ámbito de Sevilla, al ámbito de Granada, donde los personajes más utilizados en la pintura del romanticismo van a ser los gitanos. Claro, los gitanos van a tener ese carácter pues mucho más efectista que pues otro tipo de personajes que eran más habituales en el resto de Europa. Y sin embargo, en España, pues tienen un carácter muy especial para singularizar las múltiples ciudades del sur. Si esta es la Puerta del Sol del año 46, aquí tenemos un dibujo sin fechar, pero que pertenecería a esos años 40, 41, 42, 43, y que está recogido en el libro de dibujos al que he hecho referencia y yo he cogido aquí un pequeño espacio para poder traer más cercano este dibujo, que es muy pequeñito y que está en uno de los ángulos de uno de los folios en blanco y que, como veis, Pizarro solamente tomó ciertos datos a lapicero para quedarse con la idea general del torreón, de la Torre Albarrana de la Puerta del Sol. Otra de las obras que también se conserva en el Museo Romántico de Madrid es un museo que tiene dos piezas muy importantes de Cecilio Pizarro. Una ya la hemos visto, que es el claustro de San Juan de los Reyes, y otra es esta, la capilla de Santa Quiteria, también del año 1846. Cuando la capilla es descrita en Toledo Pintoresca del año 44, se dice, estaba medio arruinada. En 1848 se hallaba en el estado más deplorable, según expresión de Nicolás Magán. En 1851 declaraba Asas en su indicador toledano que se encontraba en estado ruinoso y en 1857 continuaba de igual manera y en el 90 la calificaba de triste y abandonada ruina el vizconde de Palazuelos. Por tanto, todos estos protagonistas de la literatura del siglo XIX van a recoger la importancia de esta capilla, pero todos van a hacer hincapié en la ruina. Y, por supuesto, la literatura va a dar paso a la pintura. Y el propio Cecilio Pizarro va a hacer exactamente lo mismo. Una capilla que no sé si conocéis, pero está en el conjunto conventual del convento en la calle, perdón, del convento se me ha ido el nombre del convento, al ladito del edificio del Hospital de Santa Cruz,
de las concepcionistas, ahí, entre el puente de Alcántara y la zona del Alfisen. Bueno, pues en este interesantísimo convento medieval, en el lado de la epístola, surge esta capilla que después fue enterramiento de la familia de los Franco, una familia medieval toledana, que son los que están ocupando cada uno de estos arcosolios, que son los sepulcros en los que se van a depositar los restos mortales de los miembros familiares. Como insisto habitualmente, la importancia de la visión del mundo romántico a través de la imagen de la tumba, a través de la imagen de la destrucción, a través de la imagen de la ruina. Y en esta imagen ruinosa, a diferencia, veis por aquí hay una cabeza de una escultura, por aquí otra escultura, alguna piedra que se ha desprendido de los muros, esta parte casi colapsada de escombros que podemos observar, diferentes elementos que van surgiendo en un espacio que posiblemente se utiliza para otros fines que no son evidentemente los religiosos, porque esto es muy poco digno para la celebración de los diferentes ritos para el descanso eterno de los aquí enterrados. Y a diferencia de lo que ocurría con el personaje que nos encontrábamos en el ruinoso claustro de San Juan de los Reyes, nos encontramos un personaje muy bien vestido, un personaje que posiblemente es extranjero y que, como ya ocurría para estas fechas, está reflejando lo que Toledo se va a convertir, como otras ciudades, en particular Sevilla, en catalizador de los primeros viajeros del siglo XIX. Nos encontramos a este ilustrado señor que está tomando notas, como ocurriría a tantísimos que para la fecha empiezan a encontrar en Toledo una ciudad profundamente atractiva por múltiples factores, pero en particular por esa consolidada idea del rico patrimonio, consolidada idea de una rica historia multicultural y por esa profunda mezcolanza en la que, por supuesto, está muy presente la esencia hispano-musulmana. De aquellas producciones pictóricas, pues hay otros autores, como Joaquín Sierra, pues que va a utilizar a través de las técnicas de la estampación, pues una imagen que después se va a publicar en libros de viajes o en libros que actúan como guías para ya finales del siglo XIX y que forman parte, sin duda alguna, de ese protagonismo que los pintores, en particular Cecilio Pizarro, había ido dejando. Por tanto, no podemos mirar solamente a Cecilio Pizarro como un pintor introductorio de una idea, que es la recuperación del patrimonio toledano, la recuperación del patrimonio en su conjunto y la puesta en escena de lo que sería la visión más o menos romántica de ese concepto ruinoso de la ciudad, sino también cómo ha ido dejando una huella que se fue focalizando a través de las producciones xilográficas o litográficas ya de la segunda mitad del siglo XIX. Otro autor, por supuesto, en esta misma línea fue Francisco Javier Parcerisa, del que tenemos también abundante constancia en diferentes publicaciones, como la que traigo a colación, Recuerdos y Bellezas de España, un conjunto de 10 volúmenes entre 1839 y 1865, donde se van a recoger también escenas muy vinculadas al tratamiento temático que es el que hemos descrito hasta la fecha. Aquí tenemos la ruina del claustro de San Juan de los Reyes del año 1853. Si tuviéramos que hablar de Parcerisa y de su influencia, por supuesto, tendríamos que poner en escena al propio Cecilio Pizarro, sin duda alguna. Cecilio Pizarro está actuando a través de la pintura que hemos visto antes de objeto de transmisión de conocimiento, de transmisión de una idea, de visión de modelos que después otros autores van a mantener, van a potenciar, van a transformar, pero que Cecilio Pizarro a través de ese claustro ruinoso está sirviendo sin duda alguna de modelo inicial. Pensad que la pintura de Pizarro es de 1846, la obra de Parcerisa es de 1853. Por tanto, hay tiempo suficiente para que haya visto la obra de Pizarro y haya actuado en ella como influencia, como fuente de inspiración. Del propio Parcerisa también tenemos el patio de Fonseca del Palacio Arzobispal en Alcalá de Henares del año 1853, donde creo que podéis advertir ciertos rasgos también dentro de ese planteamiento que había puesto el propio Pizarro en la reproducción del claustro de Santa Cruz. Es cierto que el claustro tiene unas características arquitectónicas diferentes al claustro toledano, pero el ambiente, la idea
de las perspectivas. Fijaos que la perspectiva es muy parecida, donde introduce esa idea de una visión más o menos global de dos crujías con el esquinazo, con la escalera de acceso a la parte superior. Creo que en esa línea es cierto que, sí, no quiero irme para atrás para no alterar mucho la imagen, pero creo que la inspiración de Cecilio Pizarro vuelve a estar presente aquí en esta reproducción de Parcerisa, y por tanto tenemos que observar a Pizarro no solamente desde su propia producción pictórica, sino cómo pudo también influir en pintores contemporáneos y en particular en estos pintores a los que estoy haciendo referencia, que después son muy prolíficos en producción editorial, son muy prolíficos en producciones de libros, de revistas, de publicaciones periódicas, y que van a necesitar la influencia de modelos, no siempre la pintura al plein air, no siempre van a estar en la calle pintando aquello que les inspira, sino que van a hacer acopio de modelos dibujísticos, de modelos pictóricos o incluso, como no, como veremos a continuación, de la propia fotografía, que ya empieza a tener un cierto protagonismo a partir de la siguiente década. José Amador de los Ríos, como no, hace referencia también a la importancia que su publicación Toledo Pintoresca, o descripción de sus más célebres monumentos del año 45, también vamos a encontrarnos en ese ambiente en el que, por supuesto, Cecilio Pizarro va a participar como dibujante, va a participar como actor de la construcción de la imagen. Aquí también podemos destacar a Ramón de Mesonero Romanos en la publicación Semanario Pintoresco Español del año 1849. Como estáis viendo, nos estamos moviendo en un ambiente que es un ambiente muy intelectual, un ambiente muy rico, y que Cecilio Pizarro está en ese contexto. Por tanto, no solo podemos hablar de un Cecilio Pizarro y de sus características pictóricas y cuáles son sus temas, sino que hay que explicar el contexto histórico para comprender que la producción de Pizarro, la elección de Pizarro o el desarrollo de la obra de Pizarro está enmarcada por un contexto profundamente rico, profundamente intelectual, donde el patrimonio, dentro de esa condición de recuperación por la crisis casi emocional que supone la pérdida del mismo, que se ha ido incrementando y que se ha ido acelerando a lo largo de las primeras décadas del siglo XIX, está haciendo mella en intelectuales como Mesonero, como Amador de los Ríos o como el propio Parcerisa. De estos cuadernos de dibujos o de estas publicaciones que van a ser importantes, donde Pizarro va a participar, pues no solamente ya va a atender a Toledo, sino que va a hacer otras incursiones dibujísticas de otros territorios y de otros monumentos de España. En particular, aquí tenemos la fortaleza de Medina de Río Seco, un dibujo silográfico de 1852 que va a ser utilizado después en el Seminario Pintoresco Español y que será pasado a través de la técnica de la silografía a la producción editorial. Aquí tenemos ya en el propio Seminario Pintoresco Español, en una de sus páginas, publicado en 1851, una de esas vistas, en particular las ruinas del Palacio de Galiana, que también va a ser otro de los cuadros que pintó el propio Cecilio Pizarro y que en estos momentos se encuentra en paradero desconocido. Hay muchísimas obras de Pizarro que salieron al extranjero, ahora veremos por qué, porque fue un diplomático inglés el que va a permitir que Pizarro tenga una capacidad productiva elevada, alta, porque le va a encargar un número importante de cuadros que en estos momentos muchos de ellos están en paradero desconocido. No quiere decir que se hayan perdido, sino que siguen estando en propiedad de familias, en propiedad de familias particulares, posiblemente en el ámbito internacional, y que no han salido al mercado, que no han salido a subastas internacionales y que, por supuesto, no solo no se han podido comprar para los museos públicos, sino que no se ha podido hacer un registro certero de la conservación de estos lienzos. Aquí tenemos la firma ya en la plancha litográfica del propio Pizarro, cómo está introduciendo la imagen, en este caso, una vez más, de un palacio pues marcado por la ruina, marcado por la destrucción, en ocasiones incluso marcado por la rapiña, que era también uno de los elementos que eran reflejados por parte de la producción pictórica de la época. Del propio Pizarro vemos también la firma en esta producción también silográfica, en la obra El arte de España de 1852, donde encontramos el puente de Alcántara con el patio de armas. Fijaos que antes de la primera fotografía
que tenemos del patio de armas del puente de Alcántara, tenemos este dibujo de Pizarro donde nos encontramos con ese patio posteriormente desaparecido, una puerta en un extremo, otra puerta en el contrario, y cómo está reflejando algo que en estas fechas, por supuesto, no se va a suponer que va a desaparecer en breve, pero que ya en la década de los 60 empieza a destruirse parcialmente este conjunto de estructura militar y que acabará, por supuesto, por sucumbir en su totalidad. Entre las características de la biografía no quería olvidar un episodio curioso, y es un episodio donde, bueno, estamos viviendo unos acontecimientos difíciles en estos tiempos, en particular debido a la pandemia COVID, pero eso no tiene por qué frenarnos nuestras perspectivas de futuro, y ejemplos múltiples empiezan a surgir a la hora de conocer las biografías de múltiples personajes, no solamente artistas, sino científicos, literatos, etc. Fue recluido en prisión del año 47 al 50, durante la denominada década moderada. Esta década comenzó cuando el líder del Partido Moderado, el general Narváez, asumió la presidencia del gobierno el 4 de mayo de 1844 y terminó con el pronunciamiento de la Bicalvarada, que dio paso al bienio progresista. Bueno, teníamos que entender por esta circunstancia que el pensamiento ideológico de Cecilio Pizarro era un pensamiento no conservador, sino más bien un pensamiento progresista, un pensamiento liberal, y por tanto fruto de estos acontecimientos conflictivos que van a estar bastante marcados en el siglo XIX, va a sufrir prisión. Bueno, pues a pesar de esa prisión, después, como digo, continúa con su producción pictórica, continúa con su producción profesional, y a pesar de este frenazo que supone su estancia en la cárcel, seguimos hablando de un personaje que fue interesante para el contexto histórico al que estamos refiriéndonos. Hacía antes alusión a esos cuadros, a esos múltiples cuadros que pueden estar todavía hoy en paradero desconocido, y nos queda mucho tiempo posiblemente para poder completar el catálogo de Cecilio Pizarro, porque muchos de sus cuadros fueron encargados por el barón Sir John Hubbard, que nace en Dublín en 1799 y que llega a España, y que encargó al propio Pizarro, por las influencias de Genaro Pérez Villamil, le encargó una treintena de obras en las que le pidió que representara lo más significativo del patrimonio español, y por tanto no solamente toledano, del patrimonio español. De esa treintena de obras, prácticamente no conocemos ninguna que haya vuelto al mercado o que haya vuelto a salir al conocimiento público, y es difícil en estos momentos completar, como digo, el catálogo de un pintor tan interesante para los toledanos en particular, pero también para el ámbito español de lo que significa la pintura decimonónica en todo su conjunto. Antes hacía referencia a los modelos de cómo la obra de Pizarro va a servir a otros, o en particular a Parcerisa. Pero también Pizarro va a asumir modelos. Como digo, Pizarro no siempre saldrá a la calle con su cuaderno de dibujos, sino que en ocasiones, como ocurre prácticamente en toda la producción artística, se va a servir de modelos ya existentes. Entre esos modelos ya existentes, por supuesto, está la fotografía. Tenemos el retrato de Cecilio Pizarro con una de sus obras, aquí firmadas en un trabajo ya xilográfico, y el retrato del fotógrafo francés Jean Laurent y una de sus fotografías. En ambos casos está representando la cabecera de la Catedral de Ávila. Y esta cabecera de la Catedral de Ávila, tomada en fotografía en la década de los 60, va a ser tomada como modelo para el propio Pizarro. Por tanto, Pizarro no ha sido necesario que se vaya a Ávila, no ha sido necesario que se traslade al lugar, que coja su cuaderno de dibujos, que tome un pequeño boceto, que asuma las líneas dibujísticas del conjunto arquitectónico, sino simplemente ha podido adquirir, porque la fotografía se va a vender, se va a moverse a lo largo de todo el territorio español, y a través de la fotografía ha podido ejercer esas líneas dibujísticas para la producción xilográfica. Otra de las pinturas del Pizarro ya en su estancia en Madrid es esta obra titulada Ayer y Hoy. Ya el propio título nos está haciendo referencia al paso inexorable del tiempo. Esa idea romántica está mucho más presente ahora en la década de los 60 en Pizarro, fruto, como no podría ser de otra manera, de la conexión cada vez más constante con la figura de Villamil, a la que se ha dedicado sobre todo a la producción en la España artística y monumental. Este óleo del 63 representa, como no, una vez más, un elemento arquitectónico donde la carga
la imagen funeraria está muy presente, donde dos personajes, posiblemente miembros de una misma familia, están rezando, están recordando la importancia de la memoria, ¿verdad? Recordando al yacido, al finado, al muerto, en este arcosolio de trazas góticas tan característico del siglo XV. Bueno, y el paso del tiempo, el ayer y el hoy, como ya no hay familias que recen, ya no hay memoria que sostener, la memoria es frágil, como frágil son los segundos, como frágil son los minutos, y como frágil es la propia arquitectura. Por tanto, ese paso del tiempo, ese ayer y el traslado al hoy, va a generar una visión melancólica, una visión en la que somos todos conscientes de que a pesar de la juventud, de la niñez, de estos juegos prácticamente inconscientes en el entorno patrimonial, acabarán también por sucumbir al paso de los años, al paso del tiempo. No quiero solamente que nos centremos en la calidad técnica o no que nos centremos en la calidad dibujística de nuestro protagonista, sino cómo es muy importante seguir manteniendo esa idea del contexto, esa idea de la visión, de la temática, de la selección de tipos, de la selección de motivos, porque serán muy importantes para comprender que los pintores están en el contexto que les pertenece, que los pintores hemos de entenderlos y conocerlos en el contexto que les pertenece. Y por tanto, Cecilio Pizarro no es un pintor anacrónico, no es un pintor que esté haciendo cosas alejadas de su contexto actual, sino que está muy cercano al contexto, muy cercano a la visión que se tiene en la pintura española de esta década de los 60 del siglo XIX. Ahí tenemos una visión cercana. Quiero que también observéis una característica que creo que sois conscientes al contemplarla, cómo ha ido perdiendo también ese carácter dibujístico, incluso en la producción pictórica, en la producción al óleo. A diferencia de los primeros años, donde es muy constante la línea, donde es muy constante el uso del perfil, mientras que poco a poco también su faceta de creador va abocetando, va utilizando pinceles más gruesos, va rompiendo o difuminando las líneas en favor de las manchas del pincel. Aquí tenemos una acuarela también de su producción, donde recrea más o menos aspectos muy parecidos y vuelvo a insistir, aunque seguro que, no lo he dicho, pero seguro que habéis sido conscientes en la contemplación de la imagen anterior como de esta, la elección del gótico, una vez más, la elección del gótico como estilo artístico más singular, más importante a la hora de desarrollar las producciones pictóricas de este momento. En 1864, Cecilio Pizarro fue nombrado conservador del Museo de la Trinidad y 4 años más tarde ayudante de restauración del Museo del Prado. El Museo de la Trinidad, que aquí lo tenemos en una manzana que correspondería al convento de la Trinidad Calzada en el entorno de la calle de Atocha, el Museo de la Trinidad va a ser el museo de titularidad pública que va a surgir como el lugar en el que recoger toda la producción pictórica y escultórica que estaba amenazada por el paso del tiempo, que estaba amenazada en tanto que muchos conventos de las provincias de Ávila, Toledo, Segovia y Madrid habían sido desamortizados en las diferentes desamortizaciones. Siempre tenemos la idea de Mendizábal, pero no solamente es Mendizábal. Está Madoz, están varias desamortizaciones o exclaustraciones donde conventos riquísimamente decorados con pinturas, con esculturas, han sido abandonados. Y el ente público no tiene capacidad para proteger los bienes muebles de cada uno de ellos. Por tanto, se decide que esas 4 provincias y sus monumentos que han sido exclaustrados, que han sido expropiados, se recoja el material mueble, escultura y pintura, y se traslade al Museo de la Trinidad. Todas estas pinturas y todas estas piezas después van a recaer en el Museo del Prado porque con la Revolución del 68 y con el exilio de Isabel II, la propiedad del Museo de la Corona, que es el Museo del Prado, pasará también a la titularidad del Estado. En esos momentos, ya con el advenimiento de la Revolución del 68, tenemos dos edificios públicos, la Trinidad y el Prado, un presupuesto económico del país profundamente reducido, y entonces se decide unificar
ambos edificios. Y es, por tanto, en ese momento cuando toda la producción pictórica que estaba recogida en el Museo de la Trinidad pasará a formar parte de los fondos del Museo del Prado. Esa es la razón, y aunque me estoy yendo un poco del tema, pero esa es la razón por la que en el Museo del Prado tenemos, entre otros, los grecos que no han sido adquiridos por los reyes, sino que han sido depositados allí fruto de este convento o de este museo en el que habían recaído tras la desamortización. Bueno, pues Cecilio Pizarro va a tener ni más ni menos que la responsabilidad de dirigir y de controlar la colocación, la conservación y el desarrollo de esta institución pública que tan importante es para la conservación, sin duda alguna, del patrimonio religioso expropiado. Aquí tenemos una imagen de los orígenes de la creación del Museo de la Trinidad, el primer museo público de España, durante el reinado de José Bonaparte. Como hemos dicho ya antes, la idea del museo público empieza a tomar protagonismo. No quiero insistir un poco en el texto, pero sí es cierto que va a ser un museo dentro del mismo ambiente, dentro de la misma idea de hacer visible y hacer comprensible la producción pictórica a un ámbito mucho más, entre comillas, democrático, mucho más abierto que lo que podía estar restringido al ámbito de la nobleza o al ámbito de la realeza. Aquí tenemos la escalera imperial del Museo de la Trinidad, publicado en 1876. Otra de las obras de Cecilio Pizarro, y hacemos un poco una visión un poquito más rápida para ir concluyendo con la charla, con la conferencia, sería la puerta árabe de la plaza de armas del puente de Alcántara, aquella que habíamos visto en la xilografía, una obra del año 1866. Un referente interesantísimo porque, como digo, en esta visión de un elemento arquitectónico que ya ha desaparecido por completo y que en estos momentos la obra de Cecilio Pizarro también hemos de entenderla como un documento gráfico para comprender, para asimilar y para hacer frente al análisis arquitectónico de edificaciones que, a pesar de ciertas transformaciones que pudieran estar enlazadas con la visión subjetiva del arte del romanticismo, en la figura de Pizarro es una visión bastante certera a las pautas reales. De un autor francés, que es Archil Zo, más o menos tenemos una visión de la misma puerta, lo cual son testimonios gráficos en el mismo entorno cronológico de la década de los 60 en el siglo XIX. Y luego algunos cuadros hoy perdidos, cuando digo perdidos no es porque hayan desaparecido por completo, sino que pueden estar en colecciones particulares de las que no tenemos ningún tipo de conocimiento, pero que gracias a la fotografía, en este caso, hacemos la visión a la inversa, ¿verdad? La fotografía sirvió en ocasiones para la influencia de los pintores y en este caso la fotografía sirve a los historiadores del arte para hacer o para completar el catálogo pictórico de algunos artistas, que en este caso de Cecilio Pizarro. Y aquí tenemos las fotografías de Jean Laurent, de la fotografía que tenía su sede en Madrid, de obras de Pizarro que en estos momentos desconocemos dónde se encuentran. En este caso tenemos el Arco de la Sangre, o tenemos esta visión un poco recreada de lo que sería un portón toledano del 15, muy parecido al portón de los Toledo, ahí cercano a la calle de la ciudad, o esta visión que también podría hacer un poco referencia a lo que es la arquitectura del convento de San Juan de la Penitencia. Bueno, veis que empieza a componer imágenes absolutamente inverosímiles que no son realmente reflejadas de una ciudad en concreto, sino que empieza a mezclar visiones de diferentes modelos, donde, por supuesto, casi siempre el gótico va a tener un sutil protagonismo. Otra de las pinturas del año ya 76, vamos avanzando, y que también en esta ocasión es propiedad del Museo del Prado, es el interior de la cocina de una posada en Maqueda, tal cual dice el propio título, donde vemos esos tipos populares. Ahora empieza a tener ese protagonismo que antes no tenía tanto, los tipos populares, los objetos a modo de bodegón, las referencias hispano-musulmanas o mudéjares en la ejecución de elementos de yesería, los arcos túmidos o elementos característicos de ese tópico que empezaba a brotar y que empezaba a surgir en los diferentes libros de viajes, donde ya se describía con cierta visión pormenorizada los detalles de una cocina castellana, de una cocina andalusí, en todo su esplendor, tanto en los materiales como en la gastronomía, como en las múltiples costumbres. Y para concluir, he traído algunas de las
hojas de ese cuaderno de dibujos que afortunadamente conservamos en el Museo del Prado, donde podemos ver pues, ciertos detalles de Pizarro a la hora de describir, entre otros, pues, capiteles del interior del Cristo de la Luz o de arquitecturas que posiblemente hoy han desaparecido y que desconocemos cuál es su ubicación, capiteles que podrían pertenecer a la antigua mezquita o iglesia del Salvador, no solamente Toledo, también Madrid, como la plaza de Chamberí, donde incluso las propias arquitecturas de una ciudad que también, por supuesto, ha cambiado muchísimo con el tiempo, servía para atender o sirve en estos momentos para atender a la evolución urbanística y la evolución arquitectónica de ciudades como Madrid, y, por supuesto, no podían faltar los toques arquitectónicos o los toques, mejor dicho, escultóricos de estas fórmulas de carácter funerario, de estos dibujos de carácter funerario, como el sepulcro de don Álvaro de Luna en la Catedral de Toledo, una obra que también está formando parte de ese rico y especial libro de dibujos con el que concluir nuestro homenaje a Cecilio Pizarro, un pintor que entre otros dibujos también reprodujo esta escultura orante de Garcilaso de la Vega, que se conserva en el convento dominico de San Pedro Mártir, hoy en la estructura de la propia iglesia en la universidad, y que con esta imagen ya dejo de compartir mi escritorio para un poco concluir, que es lo que pretendo en estos momentos, concluir la idea de un pintor, Cecilio Pizarro, que hemos de entenderlo en un contexto al que he querido hacer muchísimo hincapié, y que es el contexto de una Toledo que empieza a introducirse en el espíritu romántico de reivindicar su patrimonio, reivindicar su historia, pero sin desdeñar ese carácter melancólico que va a influir poderosamente en los pintores, en los poetas, en los literatos de estas décadas del siglo XIX. Y con esto concluyo mi exposición.